Muy buenos días, Eva. Buenos días, Vicente. Buenos días a cada uno de ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy para estar escudriñando estas preciosas escrituras que realmente, tal y como está descrito en ellas, traen vida y vida en abundancia. Gaby Jiménez Florián, bienvenida. Hacía rato que no te mirábamos por aquí. Qué alegre verte de nuevo. Y pues bien, hemos hecho un estudio verdaderamente acucioso a lo largo de todo este tiempo. Déjeme decirle que ya son casi 2 años, vamos apenas empezando el día de hoy. El capítulo 8, llevamos 4 versos, 6 versos, y ha sido enriquecedor verdaderamente poder entender estas escrituras desde el contexto metatextual. Así que muchísimas gracias por todos ustedes que se han tomado el tiempo de escribirnos, de seguirnos en el transcurso de todo este estudio. Y pues esperamos seguir sirviéndoles. Déjenme recordarle que hoy en la noche precisamente el ingeniero y pastor Ledesma estará impartiendo un taller que justamente se combina perfecto con lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Miriam Tapia, bienvenida también. Así que vamos a dar paso a nuestro estudio. Recordarán que la semana pasada, como había indicado hace un momento, empezamos leyendo y estudiando los primeros 5 versos del capítulo 8 de Apocalipsis. Por supuesto, tal y como lo dice el profeta Isaías, es menester poner verso sobre verso, punto sobre punto, palabra sobre palabra, precepto sobre precepto, para no hacer, sacar de contexto los versos y luego hacer doctrinas que incluso llegan a afrentar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a seguir platicando de lo que comenzamos la semana pasada y es la estructura quiásmica, que es importantísimo entender para poder dar paso a una interpretación adecuada de los versos que siguen a partir del verso 6 de este capítulo 8. Y es que si ustedes ven un poquito para arriba, vamos a subir el teléfono, la semana pasada estuvimos hablando de esta estructura. El quiasmo es una figura literaria que nos ayuda a interpretar o a llegar al sentido del texto. ¿Cómo lo hacemos? Pues el escritor establece 2 líneas figurativas que usted puede imaginarse, las líneas azules, que le dan un marco referencial al texto y al mensaje. Así, vemos que son 2 líneas paralelas que encierran dentro de sí un mensaje. Y la línea interna, la roja, usted podría decir que es la importancia del mensaje, es decir, la parte importante de este mensaje. Las líneas subsecuentes, las negras, que van dando forma, es como una especie de callejón que nos lleva hasta el punto de la interpretación, al punto focal del mensaje. Y recordará usted, Herbert Solís, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, qué alegre verlo por aquí. Le decía que la semana pasada precisamente estuvimos viendo que las líneas que le están dando este soporte, este marco referencial a esta estructura quiásmica que estamos encontrando acá, es precisamente cuando se habla de los ángeles. Recordará usted que ya en el texto de Apocalipsis 1:20 se nos describe quiénes son las estrellas, es decir, los ángeles, y posteriormente en el capítulo 2 y 3, y aquí es fundamental entender que son estos ángeles los que le dan el mensaje a las 7 iglesias, de lo cual nosotros ya tenemos varios videos, y si usted no ha tenido la oportunidad de verlo, yo le sugeriría que pueda volver atrás y ver cada uno de los mensajes de estos ángeles, porque para lo que vamos a estudiar en el capítulo 8 y 9 es indispensable entenderlo. Así que vemos que estos ángeles entonces son referenciales y son ellos los encargados de transmitir el mensaje. Pero nos trasladamos al capítulo 8 y vemos que es precisamente 7 ángeles a los cuales se les da 7 shofares para que emitan la voz del shofar. Y esto habíamos platicado la semana pasada, que es figura de la voz de Dios. De hecho, en el hebreo, déjeme contarle que no existe la palabra sonido, sino se utiliza el término voz. Así que cuando hablamos de los shofares, haciendo claramente una referencia
al texto de Éxodo 19, entendemos que Dios habló en ese momento a través del shofar. Y dice claramente la escritura que subía el tono del shofar haciendo referencia a la voz de Dios. Así que cuando entendemos acá que a los ángeles se les fue dado el shofar, nos está haciendo una referencia clara a la voz de Dios o a las palabras de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Entonces vamos viendo que la figura quiásmica va tomando forma. Tanto en el capítulo 2 y 3, en el mensaje a las iglesias, están los ángeles en referencia al mensaje, y luego, nuevamente en el capítulo 8 y 9, son estos los mismos encargados de volver a sonar el shofar. Entendemos que son 7 ángeles y son exactamente los mismos que están delante de las iglesias. Así, entonces, la línea segunda, la que en nuestra figura quiásmica tiene el color negro, vendría a ser el mensaje que se dijo en el capítulo 2 y en el capítulo 3 a cada una de las iglesias, entendiendo que esto como tal es un mensaje al cuerpo de Cristo, a la iglesia en general, tanto en sus orígenes, cuando era solamente el pueblo de Israel el llamado a escuchar la voz de Dios, y aunque siempre se dejó la puerta abierta porque el Señor no hace acepción de personas, pero en términos generales y hablando, pues como les repito, de acuerdo a la visión del Antiguo Testamento, eran mínimas las personas y los pueblos que se adherían al pueblo de Israel. Por supuesto, siempre el Señor dejó esta puerta abierta. Pero en estos últimos postreros días, nos dice la carta a los Hebreos, que nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, y que por misericordia nosotros hemos sido injertados en ese pueblo. Ahora entonces, este llamado es general, es para todos. Recuérdese usted que en los evangelios el mandato del Señor fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, partiendo desde Jerusalén. Así que este mensaje es para todos nosotros. Y así es como debemos interpretarlo ya entonces en los textos del capítulo 8 y capítulo 9, que por supuesto hemos entendido que de acuerdo a lo que está escrito, todo lo que fue será y volverá a ser. Esto, pues obviamente también pasó en la antigüedad y volverá a pasar. Porque hay un dicho talmúdico muy importante de entender y muy profundo. Y es que en la Torá, es decir, en la instrucción, no hay tiempo, ni pasado ni futuro. Siempre es un presente. Y esto es fundamental para entender la profecía bíblica. Así que con esto en mente, vamos a proceder a entender cuál es el mensaje que está descrito acá arriba en nuestro dibujo como esa línea roja. Así que véngase conmigo, por favor, y vamos a ir de verso en verso y de palabra en palabra. Y dice así, estoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 6. Y dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Verso 7. El primer ángel tocó la trompeta. Pero yo quiero hacer una referencia previa, y permítame que pare un momento la lectura, y me quisiera ir al texto de Josué, que aunque lo vimos la semana pasada, es importante hacer referencia. Vamos por favor al texto de Josué, capítulo 6, y veamos la importancia de este señalamiento. Es capítulo 6, verso 4, y dice de la siguiente manera, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero, estos son shofares, delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Vea usted claramente, usted sabe que estamos haciendo referencia a la historia de Jericó y cómo el pueblo de Israel, sin espadas, sin ejército, solamente utilizando los utensilios que Dios marcó para ese momento, salieron con victoria. Y es que efectivamente recordará usted que dieron las 7 vueltas y sonaron el sonido de los shofares, la voz de Dios. Claro, dígame usted, ¿quién no cae despavorido si es enemigo delante de la voz del Todopoderoso? Así que vea usted la importancia que tiene esta figura que nos está explicando el libro de Apocalipsis. Es figura de poder, es figura de autoridad, también figura de juicio. Por supuesto, Dios es todopoderoso. Es Adonai Tsebaot.
Y déjenme hacer una aclaración que es importante, aunque lo vamos a ver en el texto de Génesis. Cuando hablamos de Jehová Tzbaot, se traduce o se ha traducido de una manera errónea al español como Jehová de los ejércitos. Y déjeme contarle que por la sintaxis hebrea esto es un error. Así que debiésemos de dejar en un término lingüístico aceptable, real, y debiésemos dejar esta partícula tal y como es un nombre del Dios Todopoderoso, que más bien quiere decir la suma o la completitud de todos los atributos del Eterno, del Dios invisible, de la deidad, del Elohim. Así que cuando usted vea el término Jehová Tzbaot, recuérdese que es la sumatoria de todas aquellas características de Elohim. Y sobre todo, hablando en los términos de virilidad, estamos hablando del Gibor, del Giborim, aquella sumatoria de todo lo que le hace ser el poderoso, el fuerte, el victorioso, el que emite juicio, el Dios en su completitud total. Y bien, entendiendo esto, continuemos. Y dice así, verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Muy bien, es importante entender en la figura del Antiguo Testamento donde podemos ver la simbología que se nos está aquí expresando. Y déjeme contarle que usted verá aquí también una estructura que se repite de constante. Vamos a irlo viendo, pero ponga usted atención. Recordará que en el capítulo 1 estaba claramente específico a quiénes iba dirigido. Y se decía, para el que lee y los que escuchan, es decir, para el líder y para el pueblo. Vea usted, ahorita vamos a ir descubriendo cómo este mensaje es para el que lee y para el pueblo. Así, cuando nosotros comparamos entonces a los árboles, sabemos que estamos hablando de hombres, porque claramente lo dice el Salmo 1, que serán aquellos que meditan en la ley de Jehová como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero en el texto, de acuerdo a todo el contexto que nos está explicando ahorita y teniendo en mente lo que yo le acabo de explicar, es menester recordar el texto de Reyes cuando hay una figura que nos habla acerca de los reyes y se les habla a los árboles. Y es precisamente entonces cuando se nos muestra que este texto está hablando de los líderes. Y vamos a ver que en los versos subsiguientes se le habla al líder y a la congregación, al líder y a la congregación. Así tenga en mente que este mensaje no que no sea para la congregación, pero por sobre todo es para el líder. Así que se lo repito. Y dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Así que estamos hablando de una tercera parte de todo este conglomerado. Y es importante entender quién o qué es este conglomerado. Así que para ello, véngase conmigo, por favor, al texto de Ezequiel capítulo 5. Vamos a darle lectura. Comenzaremos desde el verso 1. Y dice de la siguiente manera. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad. Vea usted que la figura es exactamente la misma. Cuando se cumplan los días del asedio, tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu mano,
tu manto, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos, así que estamos viendo que toda esta profecía, por supuesto, se refiere a Israel y a Jerusalén. Y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos. Ponga usted mucha atención en lo que dice. Y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti. Así que el juicio es primeramente por casa. Yo haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que se quedare en ti. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones. Ponga atención, mi santuario con todas tus abominaciones. No han hecho caso de la ley, no han seguido los estatutos, desecharon la enseñanza. Así que dice: te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y vea usted que aquí está la interpretación, verso 12, y dice: una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Así que vemos que la figura es exactamente la misma. Y es que debemos recordar que la carta a los Hebreos nos dice que el Señor al que tiene por hijo disciplina. Aunque esta disciplina, dice, no sea muy agradable al tiempo presente, pero producirá entonces un más eterno gozo de gloria. Y esto es importante entender porque Dios siempre, siempre avisó al pueblo de Israel antes de traer juicio sobre sí. Siempre les mandó una voz de arrepentimiento. Recordará usted que el profeta Daniel, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, en su debido tiempo cada uno, y así cada uno de los profetas, alzó la voz para llamar al arrepentimiento. Así que si podemos entender algo de todo esto, es que el llamado del profeta no es vaticinar el futuro. El llamado del profeta es llamar al pueblo a arrepentimiento, a volver los ojos al Señor, para evitar, por supuesto, el juicio que ha sido advertido desde tiempos inmemoriales en la palabra del Señor. Por supuesto, si no haces esto, la consecuencia será tal. Si no haces lo otro, la consecuencia será tal. Y esto lo podemos encontrar en toda la Torá. Pero si oyereis la voz de mi precepto, dice la palabra, Éxodo 19, si atendieres a esa voz, si pusieres por obra mi ley, entonces serás mi especial tesoro sobre la tierra. Y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo y te tendré en alta estima. Y serás entonces un pueblo distinto, un pueblo santo, apartado para mí. Y serán entonces un linaje de real sacerdocio, nación santa, pueblo distinguido para mí, dice el Señor. Esta es la promesa que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. De esto se trata toda la Escritura. Y esta es la razón por la cual la palabra ha sido tan corrompida y se ha perseguido tanto al pueblo de Israel, por supuesto, porque de él también vendría, claro, nuestro Salvador Jesucristo. Pero es importante entender que toda la Escritura gira en torno a nuestra historia de salvación, que es, por supuesto, únicamente traída
por medio del Señor Jesucristo y ese sacrificio salvífico en la cruz del Calvario. Y que inmediatamente después de eso, si usted analiza, como una manera muy didáctica, narrado con la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta su llegada al pueblo, a la Tierra Santa, hay un trecho. Y usted verá que el pueblo sale e inmediatamente es bautizado a través de las aguas. A figura también anunciando lo que sucedería con nosotros, siendo nosotros extraídos de, por supuesto, el imperio de las tinieblas y luego limpiados y lavados por medio de la sangre del Cordero y con el agua de la palabra, sellados con el poder del Espíritu, caminamos un desierto que es esta vida hasta entrar a esa Jerusalén anunciada, claro, por los profetas, esa Jerusalén anunciada a través del Evangelio, esa Jerusalén prometida, que es ese fin y esa esperanza que anunciamos de acuerdo a, que esperamos de acuerdo a Isaías. Así que entonces ahora vamos a seguir uniendo las piezas de nuestro quiasmo. Y vea usted que el primer segmento anunciado por el primer ángel tocando el shofar habla justamente acerca de esta tercera parte que es quemada. Pero vamos a ver cuál es el mensaje que precedió para que esta fuese la culminación del juicio para aquellos que no se arrepintieron. Antes, si usted gusta, vamos a ver quiénes son estos que no se arrepintieron. Y véngase conmigo, por favor, al capítulo 9, verso 20, y dice de la siguiente manera. Y esto haciendo clara referencia que son los que no se arrepintieron, es decir, esa tercera parte que será quemada. Vea usted. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no se pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estos son los que no se arrepintieron, esa tercera parte. Y véngase entonces conmigo a ver cuál es el mensaje a la primera iglesia. Y dice así el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es lo que Dios ha estado marcando en esta iglesia? Pues está claro en el verso 4 y dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Esto es, recordará usted, dejar el amor por el estudio de la Torá, el dejar el alimentarse de la palabra del Señor. Y es que usted verá o recordará, por favor, que absolutamente todos los mensajes que están señalados a las iglesias tienen una relación estrecha con la palabra del Señor. Absolutamente todos. Solamente hay un mensaje a una iglesia que es encontrada, hallada, haciendo lo que debía de hacer. Por lo demás, todas las demás iglesias y los mensajes tienen referencia a la doctrina y a la palabra. Así que la primera iglesia dejó su primer amor. Y claro, la consecuencia es, por supuesto, recordará usted, también podemos hacer aquí una unión con los versos y encontrar que en el Salmo 1, los varones que no se sentaron en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová meditaron de día y de noche, son estos árboles plantados junto a corrientes de agua que son fructíferos, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, que son bendecidos. Claramente está aquí estipulado. Así que es importante ir entendiendo la preponderancia que tiene la palabra. Pero si usted ve, hemos mencionado también como palabra clave dentro de nuestro estudio el arrepentimiento. Vamos a seguir viendo si esta palabra se repite en los demás versos. Así que véngase conmigo, por favor, al verso 8 y vamos a ver de qué se trata la trompeta que toca el segundo ángel. Y dice así, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Es importante recordar que usted y yo hemos hecho un recorrido a lo largo también de la interpretación a través de la cultura. Y por supuesto, de todas aquellas palabras que representan un tecnicismo teológico. Recordará usted que cuando hemos platicado acerca de las montañas, estamos hablando precisamente de la doctrina. Así, cuando hablamos, claro, del monte Sión, que es la casa misma de Dios y el lugar santo de adoración, donde murió nuestro Señor Jesucristo, también nos referimos, por supuesto, a la enseñanza, a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Así que cuando vemos acá nos llama la atención que el segundo ángel toca la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, esto es figura de juicio, fue precipitada en el mar. También hemos platicado que el mar es figura de muchas gentes, muchas aguas. Así que está hablando precisamente de estas doctrinas torcidas que tienen las congregaciones en términos generales. Así ve cómo cumplimos entonces el quiasmo, la figura quiásmica, el que lee y los que escuchan. Por supuesto, todos y cada uno tienen responsabilidad ante estas doctrinas falsas. Así que vamos entonces a ver la figura quiásmica que corresponde en el verso 2, en el capítulo 2 del verso 10. Y dice de la siguiente manera. Vamos a comenzar en el 9 y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y ponga atención porque dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recordará usted que esto poco tiene que ver con la cuestión del linaje, es decir, con la cuestión genética. Esto más bien se refiere precisamente a la doctrina, porque dice tú eres rico, pero dices que eres pobre. Y esto habla de comercio, esto habla quizá del comercio con la doctrina. Aquellos que dicen ser judíos, es decir, recordará usted cuando platicamos acerca de esta iglesia, los que se dicen que creen en un solo Dios, pero que sus frutos demuestran todo lo contrario. Por supuesto, esto también se aplica para estos tiempos presentes, en donde se ha acuñado también un término popular, los cristinos, aquellos que tienen la etiqueta y dicen ser cristianos, pero verdaderamente no lo son. Recuerde usted que el Nuevo Testamento señala y dice, claro, aquellos que andaban entre nosotros, que salieron porque no pertenecían a nosotros. Y sabe, la iglesia hoy día está llena de todo este tipo de personas, los que se dicen ser y no son. Y esto es muy delicado porque en los términos que Dios nos habla, como un ejemplo, como una postal de esto, nos explica Él acerca del campo que va a ser segado. Recordará usted que habla de la mies, del trigo y la cizaña. Y es que fíjese usted que esto es tan representativo, verdaderamente ilustra, porque cuando el trigo y la cizaña van creciendo, son exactamente iguales. Es casi imposible distinguir una de otra. Van creciendo y llegan a la edad de adultez de la planta. Y es entonces cuando empieza a suceder algo. Y es que la verdadera mies, es decir, el trigo verdadero, tiene peso de gloria. Y esta entonces empieza a ceder y a agacharse. Mientras que la cizaña permanece erguida. Y esta es la única manera, al final del tiempo de la cosecha, en donde se puede distinguir uno y otro. Por su fruto lo conoceráis, dice la palabra. Y es que es exactamente lo mismo. Estos estuvieron entre nosotros, mas no eran de nosotros. ¿Sabe? Es un error creer que las iglesias llenan, los estadios llenos. Incluso los líderes, aquellos que trabajan en pos de la palabra, en pos del evangelio, todos son realmente comprados, han sido comprados, han aceptado a Jesucristo como su Señor
como su Señor y su Salvador, porque es diferente una cosa que otra. El término Señor es precisamente aquel que se enseñorea de, es decir, el que toma absoluto control de, en este caso, de nuestra vida. Cuando nosotros le entregamos la vida al Señor Jesucristo, le damos las llaves del control absoluto. Es como que fuésemos, y a manera de analogía, un carro. Y el dueño tiene las llaves del carro. El carro no va a abrir la puerta por sí solo, o no va a poner el pidevías, o no, a no ser que esté con algún desperfecto. Pero, en términos generales, es el piloto el que hace andar el carro y el que hace funcionar el carro, de tal manera que todo salga bien. Es igual con Jesucristo. El que es esclavo no toma decisiones. El que es esclavo oye a su amo. Y la palabra dice claramente que nosotros ahora ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos del mundo ni del pecado, sino ahora somos esclavos por amor. Y es que entonces entendemos el siguiente término. Él nos ha salvado, es decir, Él pagó el precio por nuestra redención, nos volvió a comprar y nos adquirió para sí. Esto es una salvación. Recordará usted que cuando hemos estudiado el texto de Génesis, en el capítulo 2, versos 16 y 17, hemos hablado de algo que es fundamental entender para luego entender toda la Biblia. Y es que cuando Adán y Eva recibieron la instrucción, es decir, Torá, de Dios, Dios le dijo claramente a Adán, le dijo, y del árbol de la vida comerás. Pero en el texto hebreo sucede algo, y es que dice, comer, comerás. Y esto claramente a manera de una instrucción además profética. Comerás en ese momento. El árbol de la vida es sinónimo del rostro de Jesucristo, el rostro del Dios mismo, ahí revelado a Adán y a Eva. Comerás, pero además vas a comer a futuro, hablando claramente de la redención futura. Pero es que sucede una cosa similar en sentido contrario cuando habla del árbol que se llama bien y mal. Déjeme aclararle que no es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque usted en ningún caso puede revolver el bien y el mal, finalmente terminaría siendo mal. Esto es una mentira satánica. Y déjeme contarle que además las malas traducciones nos hacen caer en la zancadilla que nos han metido. Así que el árbol no se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, se llama el árbol bien y mal. ¿Y qué tiene? Pues tiene cosas que Dios entendía que no debíamos de tomar. Si uno es el rostro de Dios, y recuérdese usted que Satanás fue lanzado a la tierra, y esto está descrito en Isaías 11, usted lo puede buscar, entonces entenderá que este otro era el rostro de ese otro conocimiento, es decir, el que no pertenece a la verdad absoluta de Dios. Ese otro rostro es el del enemigo, el que se levanta en contra de Dios. Así que cuando la mujer comió del fruto y le dio de comer al hombre, no comió de la ciencia del bien y del mal, comió muerte. Y esto está descrito precisamente en la instrucción que Dios le da al hombre. Pero si comieres, morirás. Es decir, vas a morir en ese momento, pero además morirás eternamente. Y esto es la muerte segunda, de la cual nosotros estamos hablando, que es para todos aquellos que han rechazado a Jesucristo y la doctrina, la verdadera palabra de salvación. Con esto continuamos entonces. Véngase por favor entonces conmigo al Salmo 48 y vamos a descubrir algo precioso. A ver. Y dice así el Salmo 48 a partir del verso 4. Porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos así, se maravillaron, hablando de Jerusalén.
Y recuérdese usted lo que esto representa, por favor, haga usted mentalmente toda la idea. Y dice, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano. Y vea usted lo que sucede. Quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Pero debemos de entender todo lo que acabamos de leer. Y es que ciertamente estamos hablando de la doctrina, estamos hablando de la Jerusalén, la ciudad del Dios Todopoderoso, que por supuesto tiene su sombra en la tierra, en Jerusalén, aquí terrenal, la Jerusalén geográfica, que por cierto está bajo ataque y por la cual debemos orar. Pero vea la palabra. Dice, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Esa ciudad es la ciudad de nuestro Dios. Y Él la firmará para siempre. Y cuando usted vea el término Selah, quiere decir que esto es de continuo, de continuo. Así, ¿qué es lo que sucede? Que a los reyes se les antojó. ¿Qué reyes? Vea usted, entonces, coincide claramente con lo que estamos viendo en Apocalipsis. Aquellos que quizá han sido llamados a llevar la verdadera palabra. Pero cuando vemos en los textos bíblicos una referencia a las naves o a los barcos, como lo vemos claramente en el verso 7 acá, las naves de Tarsis, sabemos que se está hablando de comercio. Y entonces yo le pido por favor que regresemos a leer todos los textos, es decir, el verso 8 y 9, que tienen relación al segundo toque del ángel. Y dice, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Vea usted cómo hace un match perfecto. ¿Qué tendrían que ver los pobres pececitos? ¿Qué tendrían que ver las ballenas si nosotros tomásemos este texto de manera literal? Pues déjeme decirle que debemos recordar que el texto de Apocalipsis es un texto propiamente simbólico. Así que debemos interpretarlo a la luz de la simbología. Y empezamos hablando entonces acerca de la montaña, acerca de los mares. Y entonces entendemos que aquí ya se le está hablando, claro, a quien lleva como líder la palabra, pero también a quien escucha. Y es a todas estas criaturas del mar, a todos aquellos que forman parte de todo este cuerpo. Y vea que dice que la tercera parte de las naves fue destruida, es decir, a todos aquellos que comerciaban con el evangelio. Déjeme contarle que a todos aquellos que venden cielos falsos, se les va a acabar el tiempo. Aquellos que no tienen temor y que comercian con la palabra. Aquellos que tienen más, que le dan más importancia a la recolección de los diezmos, al recibir cursos para ver de qué manera pueden hacer que sus congregaciones den más plata. Aquellos que están tras la fama, la fortuna, el lugar de reconocimiento. Gracias al Evangelio, un día tendrán su justa retribución, porque el Señor no comparte su gloria con nadie, y su palabra es santa, y su palabra es eterna, y permanece eternamente y para siempre, y el Señor tiene cuidado absoluto de que ni una sola coma caiga a tierra. Él cuida su palabra, es su tesoro más grande, y sabe, Él dará justa retribución a todos estos que hoy están comerciando con el pueblo de Cristo, que están comerciando con el Dios de Israel. No ha pasado nada, dice la carta de Pedro, porque lo que ustedes y yo tenemos por tardanza, dice, el Señor no lo tiene así. Aún está dando un tiempo para que todos estos se arrepientan y entonces vengan al conocimiento verdadero de Cristo, porque ahí entonces veremos la salvación. Así que vamos al verso 10. Y dice de la siguiente manera, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella,
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de aquella estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Muy bien, pues vamos viendo. Recordará usted que en el texto, y si usted me hace favor, véngase, vamos a hablar acerca del texto de Génesis 2, verso 1. Y dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, es decir, de los cielos y de la tierra. Esto es importante entenderlo, porque se refiere, por supuesto, a todos los ángeles. Acuérdese usted que Apocalipsis 1:20 nos explica que las estrellas son ángeles, pero además nos habla de los ejércitos de la tierra, y esto claramente se refiere también a los hombres. Así que debemos también recordar que Satanás en su caída trajo con su cola, y esto lo veremos despacio en el texto de Apocalipsis 12, y se arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Claro, son los ángeles caídos. Así que podemos ir haciendo entonces toda una secuencia de ideas e ir entendiendo poco a poco. Vea usted que cuando dice acá que cayó una estrella ardiendo, como una antorcha. ¿Recuerda usted, de acuerdo a la escritura, cuál es la antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día amanezca? Efectivamente, es el espíritu de la profecía, que es precisamente el espíritu de Cristo. Así que, cuando vemos cualquier otra antorcha que supuestamente alumbra, este es fuego extraño y está hablando, por supuesto, de otro que no es Cristo. Y es que justamente el libro de Daniel nos lo anuncia en el capítulo 7, verso 25, que el espíritu del anticristo ha venido a cambiar los tiempos, es decir, las Moadim del Señor, las fiestas de Santa Convocación, el Shabbat y, por supuesto, la Torah o la instrucción. Y entendamos bien lo que quiero decir. No me estoy refiriendo, y esto debe de quedar muy claro, al rito de un pueblo, sino me estoy refiriendo a lo que la palabra de Dios establece, que es estatuto perpetuo o Jucat Olam, hasta los tiempos escondidos eternos de Dios. Estos son los mandamientos, las promesas de Dios eternamente y para siempre. Así que cuando hablo de Shabbat, no hablo de todo ese ritual que, por cierto, es muy hermoso y que, claro, cumple una función didáctica y pedagógica en el pueblo hebreo. No, y si usted quiere hacerlo, pues no hay nada de malo. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a lo que está descrito en Isaías y lo que Dios mismo ha dicho que ha salido de su boca. Y es que Shabbat es una señal, dice claramente, entre mí y ti, dice el Señor. Es decir, entre Dios y su pueblo. ¿Cómo una señal? Pues esto es una analogía entre el matrimonio. Vea usted qué cosa más hermosa. Y es que se acostumbraba en el antiguo Israel, como hasta el día de hoy, dar una prenda a la novia como una señal de compromiso. Y desde que esto sucedía, aunque ellos, marido y mujer, no se habían conocido, no había sido llevado a cabo el matrimonio, sí había ya un compromiso absoluto y total al recibir esta prenda. Esta prenda, por supuesto, a través de la culturalización, pues el día de hoy suele usarse un anillo. Y esta es señal entre el novio y la novia, entre el esposo y la esposa. Y esto es lo que señala precisamente el texto de Isaías. Es pues señal entre mí y ti, dice el Señor, el guardar Shabbat. Ahora bien, ¿cómo podemos guardar Shabbat? Pues guardar Shabbat quiere decir apartarnos de nuestros caminos para estar en comunión con el Señor, hacer lo que el Señor le agrada, hacer lo bueno a la vista del Señor.
Esto es básicamente Shabbat. Esto es importantísimo entenderlo. Así que no quiere decir que usted tenga que encender sus velas, que como les repito, es un ritual hermoso, que tiene todo un bagaje cultural que por supuesto nos enseña. No quiere decir que la esposa se tape los ojos, que coman panjala, que la sal. No, si usted quiere hacerlo, en nada desaprovecha. Pero más allá de esto es la instrucción, es la esencia de lo que Dios mismo ha dicho. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos estar en familia y platicando del Dios Todopoderoso. Podemos estar leyendo, dedicarle el tiempo a la alabanza, a la adoración, al estudio de la Biblia. ¿Cómo? Podemos ir a visitar a los hospitales, a las cárceles, a los ancianos. Esto es guardar Shabbat. Esto es hacer el bien, lo que al Señor le agrada. Así que debemos entender entonces cuál es la sana doctrina. Porque créanme que se han metido tantas y tantas doctrinas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, que han dañado a tantísimo pueblo. Déjeme hacer otra alusión, y es que también se habla del llamado, la llamada teología de la prosperidad, que ofrece, pues eso, cielos que no son reales, cielos falsos. Si usted siembra en dólares, Dios le tiene que devolver a usted en dólares. Si usted siembra blogs, Dios le va a devolver su casa. Si usted diezma, si usted pacta con Dios, si usted, bueno, no sé yo qué más, ayúdeme usted. Todas estas son doctrinas satánicas. La palabra no dice eso. La palabra dice, si me buscares de todo corazón, ciertamente me hallaréis. Eso dice la palabra. La palabra dice que nosotros le damos al Señor lo que de Él es. Y por supuesto hay que entender los términos, porque por supuesto también la palabra nos enseña los términos. Para todo, la palabra es muy clara y hay que estudiar para entender cuáles son las primicias, cuáles son los diezmos, cuáles son las ofrendas, cuál es la tzedaká, cuál es ese diezmo, cuándo realmente se da y cuándo, déjeme contarle, que lo están estafando. Así que hay que tener muchísimo cuidado y para eso párese realmente en el estudio profundo de la palabra. Es impresionante ver cómo le pueden ofrecer a un pueblo, pacte usted con Dios. ¿Dónde se ha visto eso en la palabra? Déjeme decirle que el pacto es uno y el pacto es de redención a través de la sangre del Cordero. Que tiene distintas etapas, por llamarlo de alguna manera, así es. Que se ha dado en traducir de alguna manera el antiguo pacto y el nuevo pacto, es cierto, pero el pacto de Dios es uno. Juró bajo su propia palabra que ciertamente nos rescataría, aún a pesar de que tendría que morir por ello. Y sabe, lo hizo. Él murió por nosotros. Ese es el pacto en su sangre. Pero, ¿dónde se ha visto que el ser humano pueda llamar a Dios para hacer un pacto? Cuando usted escuche esto en radio, televisión, prensa, sepa que es un anuncio satánico. Esto es meter al pueblo de Cristo en cautiverio. Esto es caer en mentiras y en telarañas, en redes, como dicen los salmos. Esto es una mentira satánica. El hombre no puede pactar con Dios. El hombre puede agradecer el pacto que Dios ha extendido por amor. Por supuesto, puede entrar en ese pacto. Que Dios nos libre de quererle quitar la gloria. Y así podría hablarle de muchísimas doctrinas pervertidas que solo son las artimañas satánicas para engañar a los escogidos, dice la palabra. ¿Cuál es nuestro único escudo? ¿Cuál es nuestro único yelmo? ¿Cuál es nuestra única edificación? La verdad de la palabra de Dios. Estúdiela. No lea otros libros apócrifos, no se meta a estudiar otras cosas. Aquí está la verdad que necesitamos porque de ella mana la vida.
Así que continuemos entonces, por favor, y vea cómo es declara la palabra. Porque dice que esta estrella como antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y que las contaminó todas. Si esto fuese un texto literal, sería imposible que una estrella hiciera todo esto. Y si es que lo pudiese hacer, es porque créame que destruyó toda la tierra. Así que ya no seguiría el resto de la historia. Verso 11. Y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Vea usted, recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y encontró aquellas fuentes de agua que eran amargas. ¿Recuerda usted cómo cambió el sabor? Precisamente con una rama de un árbol. Y es que cuando usted vea esta figura de madera, por ejemplo, la zarza que ardía, o la zarza en donde se trabó el corderito cuando iba a hacer el sacrificio de Abraham, esta rama que fue tirada luego a las aguas de Mara, dice, las aguas amargas, y que cambiaron súbitamente su sabor a aguas dulces. Claro, todo esto es figura de la cruz de Cristo. Absolutamente nada puede ser verdad si está fuera de Cristo. Así que vea usted que dice que muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Y es precisamente lo que le estoy diciendo. ¿Usted ha oído cuánta gente ha salido decepcionada del pseudoevangelio? Porque le ofrecen casas, sueldos y puntos que quizá nunca llegan. Porque no es eso lo que el verdadero evangelio ofrece. Yo quisiera comparar todo esto e irnos al texto, y quizá le voy a robar este tiempo, y nos vamos a ir al texto de Hebreos 11, donde están todos aquellos, los llamados héroes de la fe. Ninguno de ellos, dice la palabra, vio lo que se le había prometido en esta tierra, sino que todos murieron como viendo al invisible. Así se sostuvieron, esperando esa Jerusalén celestial. Así que voy a comenzar en el verso 8 y dice, estoy en la carta a los Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. De la misma manera que usted y yo nos sostenemos hoy esperando ese tiempo glorioso. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extraño en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que están a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Recuérdese que nuestra ciudadanía no es esta. Nuestra ciudadanía está pronta a ser revelada. Pues hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentir figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras,
Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo Moisés tuvo en mayor estima el vituperio de Cristo? ¿Cómo sabía Moisés de Cristo? Y vea usted que dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y así continuamos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vea que la escritura es muy clara. Aquí no habla de jets, no habla de casas, no habla de carros último modelo, no habla de las comodidades de este mundo. Dice que antes bien se sostuvieron viendo como al invisible, esperando esa recompensa que es aún mejor. Pero ¿qué pasaron por este mundo? Fueron aserrados, y esto es lo que explica la Mishnah y el Talmud acerca de Isaías. Recuerde, Jeremías fue metido en un pozo, fue asediado, perseguido, vituperado, golpeado, abandonado. Pedro fue muerto, colgado de cabeza. Esteban fue lapidado. Juan murió en una situación precaria escribiendo, después de escribir el libro de Apocalipsis, encerrado en una cueva. Y así usted puede hacer un recuento de todos los profetas, de todos los hombres de Dios que decidieron dejar, claro, como está descrito aquí, las comodidades de este mundo, el pacto con este mundo. Daniel decidió no contaminarse. Recuerda usted, y le fue dado un espíritu superior que a todos los demás. Y así, cada uno de ellos decidió escuchar la voz de Dios y obedecer. Esto, por supuesto, solo por la ayuda del Dios Todopoderoso. Pero, ¿quiénes somos nosotros el día de hoy comparados con estos grandes hombres de la fe?
¿quiénes somos nosotros comparados con Pablo? Que como dice, naufragios, cárceles, vituperios, golpes, etcétera, 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 a causa del evangelio, a causa de no retroceder, como dice la carta a los hebreos, porque nosotros no somos de esos que retroceden para perdición, sino somos de aquellos que permanecen firmes, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Ciertamente Jesús dijo, ciertamente Jesús cumplirá. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Por cuestiones de tiempo no vamos a continuar, ya nos faltan un par de versos para terminar el capítulo 8, pero es importante entender cuál es la verdadera dimensión de la palabra. ¿Qué o cuál es el verdadero mensaje? Con todo lo que hemos estudiado hoy, usted podría terminar ya esa figura quiásmica, podría entender cuál es esa línea roja, cuál es el mensaje de este texto, de el anuncio de los ángeles para el pueblo de Cristo. Amén, dice Herbert Solís. Gloria a Dios. Por supuesto, el llamado es uno y es el arrepentimiento de los líderes y del pueblo, arrepentimiento suyo y arrepentimiento mío, a causa de todas nuestras transgresiones y limpiados solamente en el sacrificio salvífico de Jesucristo. Pero ¿sabe? Haciendo oídos sordos a todas aquellas falsas doctrinas, aquellos vientos, dice Pedro, de falsa doctrina que nos pueden llevar de aquí para allá y que pueden hacer que verdaderamente resbalen nuestros pies. Compartiendo el buen evangelio de la paz. Cristo Jesús es la razón del evangelio. Él es el evangelio. Él es Dios hecho hombre. No hay otro evangelio que predicar. No hay añadiduras que sean tan importantes como el Dios que provoca las añadiduras. A Él es al que debemos de proclamar. Así que yo lo espero la próxima semana para que continuemos deleitándonos en el estudio de la palabra. Y mi deseo es que la buena semilla de la palabra de Dios quede en ese corazón, en esa tierra fértil y de fruto abundante de justicia para la gloria de nuestro Dios. Así que la invitación también, por favor, para el día de hoy por la noche, el ingeniero y pastor Alfonso Ledesma estará compartiendo con nosotros un tema importantísimo y es la batalla espiritual. Por eso le decía, queda ad hoc con nuestro tema del día de hoy. Si usted todavía no se ha inscrito, no pierda tiempo y mande un mensaje al WhatsApp. Si está en Guatemala es 502 56 31 30 31. Y si está fuera de Guatemala, por favor, añádele un más o un 0 en cualquiera de los casos. Así que los esperamos hoy, 7 de la noche, hora Guatemala, Centroamérica, hora Guatemala, Centroamérica, 8 de la noche, hora México Central. Y no se pierda ese tema que estará verdaderamente importante. Así que el Señor le bendiga. Lo esperamos en todas nuestras actividades. Queremos compartir con usted el gozo de la palabra del Señor. Y si le bendice en nuestros estudios, por favor, compártanos. Ayúdenos a llevar salvación a través de la palabra del Señor a todos aquellos corazones que están sedientos por las aguas puras, las aguas de vida eterna. Por favor, compártanos, síganos en Escuela Superior El Olivo y empiézanos ya a buscar en YouTube. Que el Señor le bendiga, un fuerte abrazo y nos seguimos viendo.